¿Cómo planteamos hoy el partido? Hombre, Sí, bueno, es complicado. es un partido complicado pues por el rival más que nada, porque es un rival bastante, vamos a decir, duro. No lo digo en un término despectivo. Quiero decir, y claro, nosotros estas últimas semanas nos hemos visto demasiado endebles, por lo cual Me olvidé decir una cosa, respuestas breves. nos puede perjudicar mucho y espero que no se lesione nadie. Hombre, a mí me parece bien que se juegue tarde porque se parece más a la Champions League, lo cual es una motivación extra. Aparte nos da tiempo para recuperar bien del día, aunque lo único malo, que al empezar tan tarde me pierdo el partido del Barça Atlético. Sí, que te gusta la noche más que el día. ¿Crees que la fiesta de la noche puede causar mella a los jugadores? No, no creo, porque precisamente ese es el pro de que sea tan tarde, que da tiempo a que nos recuperemos perfectamente. Yo creo que a menos que haya sido una sobredosis, que todos estamos en condiciones para jugar a estas horas. Bueno, Luis, ¿qué tal la temporada? Bueno, me parece que estamos sufriendo mucho más de la cuenta. Bueno, Luis, ¿qué tal la temporada? ¿Cómo va? Bueno, me parece que la podemos llevar bastante bien. Puede haber sido mejor. 8 goles esta temporada. Bueno, jode mucho no jugar, pero bueno. ¿Cuál más tus expectativas? ¿El llevar 8 goles? ¿Cuántos? Mis expectativas era jugar hoy, pero no hubo manera. Bueno, Acción. Nacho, ¿qué tal estás de la lesión? Pues bueno, llevo ya casi mes y medio fuera de competición y parece que va mejor la rodilla, lo que pasa es que me cruje muchísimo. Entonces creo que hasta la temporada que viene no volveré a jugar, es una noticia que doy aquí ahora, en exclusiva. No voy a luchar por el Pichichi contra Piru, no voy a luchar. ¿Algo más? ¿Qué opinas del partido de hoy contra San Francisco? ¿Nos crees que nos van a dar mucha leña? No, yo creo que va a ser un partido de poder a poder, entre dos equipos que tienen bastante fuerza física los dos. Entonces habrá leña, habrá fuego ahí, habrá madera y lo que no habrá son goles, pero bueno, nos conformamos con la leña. Oye, ¿estás contento con lo que llevamos de temporada cuando jugaste? Sí, la verdad es que estoy disfrutando bastante, aunque los resultados no nos estén acompañando en los últimos partidos. Pero bueno, voy a echar un pitín ahora y... Está bien. ¿Qué opinas de Michu? ¿Qué opinas de Michu? Espera, a ver. ¿Cómo ves la temporada? Hombre, yo la veo bien. Puede ir un poco mejor, pero se hace lo que se puede, no se puede hacer más. Así que bueno, un poco más de suerte y a ver si lo que queda de la temporada acabamos con todos los puntos. ¿Cuáles son tus sensaciones de la temporada? La verdad que es la primera vez que entreno, bueno, que juego con este agua y la verdad que es un lujo jugar con esta gente. La verdad que es una sensación muy maravillosa. Es lo mejor del mundo. Hay que jugar este agua. Bueno, Falcao, estamos ya tras pasar mitad de la temporada. Llegaste aquí con... llegaste con una perspectiva de goles bastante alta y bueno, por ahora solo llevas 2. ¿Te preocupa? ¿Qué está pasando? Nada. Las expectativas son expectativas, así que yo doy todo lo que puedo en los partidos y si el balón no entra, no entra.